El laberinto de la soledad, de Octavio Paz. Capítulo 3. Todos Santos, Día de Muertos. El solitario mexicano ama las fiestas y las reuniones públicas. Todo es ocasión para reunirse. Cualquier pretexto es bueno para interrumpir la marcha del tiempo y celebrar con festejos y ceremonias hombres y acontecimientos. Somos un pueblo ritual y esta tendencia beneficia a nuestra imaginación tanto como a nuestra sensibilidad, siempre afinadas y despiertas. El arte de la fiesta, envilecido en casi todas partes, se conserva intacto entre nosotros. En pocos lugares del mundo se puede vivir un espectáculo parecido al de las grandes fiestas religiosas de México, con sus colores violentos, agrios y puros, sus danzas, ceremonias, fuegos de artificio, trajes insólitos y la inagotable cascada de sorpresas de los frutos, dulces y objetos que se venden esos días en plazas y mercados. Nuestro calendario está poblado de fiestas. Ciertos días, lo mismo en los lugarejos más apartados que en las grandes ciudades, el país entero reza, grita, come, se emborracha y mata en honor de la Virgen de Guadalupe o del General Zaragoza. Cada año, el 15 de septiembre a las 11 de la noche, en todas las plazas de México celebramos la fiesta del grito, y una multitud enardecida efectivamente grita, por espacio de una hora, quizá para callar mejor el resto del año. Durante los días que preceden y suceden al 12 de diciembre, el tiempo suspende su carrera. Hace un alto y en lugar de empujarnos hacia un mañana siempre inalcanzable y mentiroso, nos ofrece un presente redondo y perfecto, de danza y juerga, de comunión y comilona, con lo más antiguo y secreto de México. El tiempo deja de ser sucesión y vuelve a ser lo que fue. Y es, originariamente, un presente en donde pasado y futuro al fin se reconcilian. Pero no bastan las fiestas que ofrecen a todo el país la Iglesia y la República. La vida de ciudad y de cada pueblo está regida por un santo al que se festeja con devoción y regularidad. Los barrios y los gremios tienen también sus fiestas anuales, sus ceremonias y sus ferias y, en fin, cada uno de nosotros, ateos, católicos o indiferentes, poseemos nuestro santo al que cada año honramos. Son incalculables las fiestas que celebramos y los recursos y tiempo que gastamos en festejar. Recuerdo que hace años pregunté al presidente municipal de un poblado vecino a Mitla, ¿a cuánto ascienden los ingresos del municipio por contribuciones? A unos 3,000 pesos anuales, somos muy pobres. Por eso el señor gobernador y la federación nos ayudan cada año a completar nuestros gastos. ¿Y en qué utilizan esos 3,000 pesos? Pues casi todo en fiestas, señor. Chico, como lo ve, el pueblo tiene 2 santos patronos. Esa respuesta no es asombrosa. Nuestra pobreza puede medirse por el número y suntuosidad de las fiestas populares. Los países ricos tienen pocas. No hay tiempo ni humor, y no son necesarias. Las gentes tienen otras cosas que hacer y cuando se divierten, lo hacen en grupos pequeños. Las masas modernas son aglomeraciones de solitarios. En las grandes ocasiones, en París o en Nueva York, cuando el público se congrega en plazas o estadios, es notable la ausencia de pueblo. Se ven parejas y grupos, nunca una comunidad viva en donde la persona humana se disuelve y rescata simultáneamente. Pero un pobre mexicano, ¿cómo podría vivir sin esas 2 o 3 fiestas anuales que lo compensan de su estrechez y de su miseria? Las fiestas son nuestro único lujo. Ellas sustituyen, acaso con ventaja, al teatro y a las vacaciones, al weekend y al cocktail party de los sajones, a las recepciones de la burguesía y al café de los mediterráneos. En esas ceremonias, nacionales, locales, gremiales o familiares, el mexicano se abre al exterior. Todas ellas le dan la ocasión de revelarse y dialogar con la divinidad, la patria, los amigos o los parientes. Durante esos días el silencioso mexicano silba, grita, canta, arroja petardos, descarga su pistola al aire, descarga su alma, y su grito, como los cohetes que tanto nos gustan, sube hasta el cielo, estalla en una explosión verde, roja, azul y blanca y cae vertiginoso dejando una cauda de chispas doradas.
Esa noche los amigos, que durante meses no pronunciaron más palabras que las prescritas por la indispensable cortesía, se emborrachan juntos, se hacen confidencias, lloran las mismas penas, se descubren hermanos y a veces, para probarse, se matan entre sí. La noche se puebla de canciones y aullidos. Los enamorados despiertan con orquestas a las muchachas. Hay diálogos y burlas de balcón a balcón, de acera a acera. Nadie habla en voz baja. Se arrojan los sombreros al aire, las malas palabras y los chistes caen como cascadas de pesos fuertes. Brotan las guitarras. En ocasiones, es cierto, la alegría acaba mal. Hay riñas, injurias, balazos, cuchilladas. También eso forma parte de la fiesta. Porque el mexicano no se divierte. Quiere sobrepasarse, saltar el muro de soledad que el resto del año lo incomunica. Todos están poseídos por la violencia y el frenesí. Las almas estallan como los colores, las voces, los sentimientos. ¿Se olvidan de sí mismos? ¿Muestran su verdadero rostro? Nadie lo sabe. Lo importante es salir, abrirse paso, embriagarse de ruido, de gente, de color. México está de fiesta. Y esa fiesta, cruzada por relámpagos y delirios, es como el revés brillante de nuestro silencio y apatía, de nuestra reserva y osquedad. Algunos sociólogos franceses consideran a la fiesta como un gasto ritual. Gracias al derroche, la colectividad se pone al abrigo de la envidia celeste y humana. Los sacrificios y las ofrendas calman o compran a dioses y santos patronos, las dádivas y festejos al pueblo. El exceso en el gastar y el desperdicio de energía afirman la opulencia de la colectividad. Ese lujo es una prueba de salud, una exhibición de abundancia y poder o una trampa mágica. Porque con el derroche se espera atraer, por contagio, a la verdadera abundancia. Dinero llama dinero. La vida que se riega da más vida. La orgía, gasto sexual. Es también una ceremonia de regeneración genésica. Y el desperdicio fortalece. Las ceremonias de fin de año en todas las culturas significan algo más que la conmemoración de una fecha. Ese día es una pausa. Efectivamente, el tiempo se acaba, se extingue. Los ritos que celebran su extinción están destinados a provocar su renacimiento. La fiesta del fin de año es también la del año nuevo, la del tiempo que empieza. Todo atrae a su contrario. En suma, la función de la fiesta es más utilitaria de lo que se piensa. El desperdicio atrae o suscita la abundancia y es una inversión como cualquier otra. Solo que aquí la ganancia no se mide ni cuenta. Se trata de adquirir potencia, vida y salud. En este sentido, la fiesta es una de las formas económicas más antiguas, con el don y la ofrenda. Esta interpretación me ha parecido siempre incompleta. Inscrita en la órbita de lo sagrado, la fiesta es ante todo el advenimiento de lo insólito. La rigen reglas especiales, privativas, que la aíslan y hacen un día de excepción. Y con ellas se introduce una lógica, una moral, y hasta una economía que frecuentemente contradicen la de todos los días. Todo ocurre en un mundo encantado. El tiempo es otro tiempo, situado en un pasado mítico o en una actualidad pura. El espacio en que se verifica cambia de aspecto, se desliga del resto de la tierra, se engalana y convierte en un sitio de fiesta. En general, se escogen lugares especiales o poco frecuentados. Los personajes que intervienen abandonan su rango humano o social y se transforman en vivas, aunque efímeras, representaciones. Y todo pasa como si no fuera cierto, como en los sueños. Ocurra lo que ocurra, nuestras acciones poseen mayor ligereza, una gravedad distinta, asumen significaciones diversas y contraemos con ellas responsabilidades singulares. Nos aligeramos de nuestra carga de tiempo y razón. En ciertas fiestas desaparece la noción misma de orden. El caos regresa y reina la licencia. Todo se permite, desaparecen las jerarquías habituales, las distinciones sociales, los sexos, las clases, los gremios, los hombres se disfrazan de mujeres, los señores de esclavos, los pobres de ricos. Se ridiculiza al ejército, al clero, a la magistratura, gobiernan los niños o los locos, se cometen profanaciones rituales, sacrilegios obligatorios. El amor se vuelve promiscuo,
A veces, la fiesta se convierte en misa negra. Se violan reglamentos, hábitos, costumbres. El individuo respetable arroja su máscara de carne y la ropa oscura que lo aísla, y, vestido de colorines, se esconde en una careta que lo libera de sí mismo. Así pues, la fiesta no es solamente un exceso, un desperdicio ritual de los bienes penosamente acumulados durante todo el año. También es una revuelta, una súbita inmersión en lo informe, en la vida pura. A través de la fiesta la sociedad se libera de todas las normas que se ha impuesto, se burla de sus dioses, de sus principios y de sus leyes, se niega a sí misma. La fiesta es una revuelta en el sentido literal de la palabra, en la confusión que engendra. La sociedad se disuelve, se ahoga, en tanto que organismo regido conforme a ciertas reglas y principios. Pero se ahoga en sí misma, en su caos o libertad original. Todo se comunica, se mezcla el bien con el mal, el día con la noche, lo santo con lo maldito. Todo cohabita, pierde forma, singularidad y vuelve al amasijo primordial. La fiesta es una operación cósmica, la experiencia del desorden, la reunión de los elementos y principios contrarios para provocar el renacimiento de la vida. La muerte ritual suscita el renacer, el vómito, el apetito, la orgía, estéril en sí misma, la fecundidad de las madres o de la tierra. La fiesta es un regreso a un estado remoto e indiferenciado, prenatal o presocial, por decirlo así. Regreso que es también un comienzo, según quiere la dialéctica inherente a los hechos sociales. El grupo sale purificado y fortalecido de ese baño de caos. Se ha sumergido en sí, en la entraña misma de donde salió. Dicho de otro modo, la fiesta niega a la sociedad en tanto que conjunto orgánico de formas y principios diferenciados, pero la afirma en cuanto fuente de energía y creación. Es una verdadera recreación, al contrario de lo que ocurre con las vacaciones modernas, que no entrañan rito o ceremonia alguna, individuales y estériles como el mundo que las ha inventado. La sociedad comulga consigo misma en la fiesta. Todos sus miembros vuelven a la confusión y libertad originales. La estructura social se deshace y se crean nuevas formas de relación, reglas inesperadas, jerarquías caprichosas. En el desorden general, cada quien se abandona y atraviesa por situaciones y lugares que habitualmente le estaban vedados. Las fronteras entre espectadores y actores, entre oficiantes y asistentes, se borran. Todos forman parte de la fiesta, todos se disuelven en su torbellino. Cualquiera que sea su índole, su carácter, su significado, la fiesta es participación. Este rasgo la distingue finalmente de otros fenómenos y ceremonias, laica o religiosa, orgía o saturnal. La fiesta es un hecho social basado en la activa participación de los asistentes. Gracias a las fiestas el mexicano se abre, participa, comulga con sus semejantes y con los valores que dan sentido a su existencia religiosa o política. Y es significativo que un país tan triste como el nuestro tenga tantas y tan alegres fiestas. Su frecuencia, el brillo que alcanzan, el entusiasmo con que todos participamos, parecen revelar que, sin ellas, estallaríamos. Ellas nos liberan, así sea momentáneamente, de todos esos impulsos sin salida y de todas esas materias inflamables que guardamos en nuestro interior. Pero a diferencia de lo que ocurre en otras sociedades, la fiesta mexicana no es nada más un regreso a un estado original de indiferenciación y libertad. El mexicano no intenta regresar, sino salir de sí mismo, sobrepasarse. Entre nosotros la fiesta es una explosión, un estallido. Muerte y vida, júbilo y lamento, canto y aullido se alían en nuestros festejos, no para recrearse o reconocerse, sino para entredevorarse. No hay nada más alegre que una fiesta mexicana, pero también no hay nada más triste. La noche de fiesta es también noche de duelo. Si en la vida diaria nos ocultamos a nosotros mismos, en el remolino de la fiesta nos disparamos. Más que abrirnos, nos desgarramos. Todo termina en alarido y desgarradura. El canto, el amor, la amistad, la violencia de nuestros festejos muestra hasta qué punto nuestro hermetismo nos cierra las vías de comunicación con el mundo. Conocemos el delirio,
la canción, el aullido y el monólogo, pero no el diálogo. Nuestras fiestas, como nuestras confidencias, nuestros amores y nuestras tentativas por reordenar nuestra sociedad, son rupturas violentas con lo antiguo o con lo establecido. Cada vez que intentamos expresarnos necesitamos romper con nosotros mismos, y la fiesta solo es un ejemplo, acaso el más típico, de ruptura violenta. No sería difícil enumerar a otros igualmente reveladores. El juego, que es siempre un ir a los extremos, mortal con frecuencia. Nuestra prodigalidad en el gastar, reverso de la timidez de nuestras inversiones y empresas económicas. Nuestras confesiones. El mexicano, ser hosco, encerrado en sí mismo, de pronto estalla. Se abre el pecho y se exhibe con cierta complacencia y deteniéndose en los repliegues vergonzosos o terribles de su intimidad. No somos francos, pero nuestra sinceridad puede llegar a extremos que horrorizarían a un europeo. La manera explosiva y dramática, a veces suicida, con que nos desnudamos y entregamos, inermes casi, revela algo que nos asfixia y cohíbe. Algo nos impide ser, y porque no nos atrevemos o no podemos enfrentarnos con nuestro ser, recurrimos a la fiesta. Ella nos lanza al vacío, embriaguez que se quema a sí misma, disparo en el aire, fuego de artificio. La muerte es un espejo que refleja las vanas gesticulaciones de la vida. Toda esa abigarrada confusión de actos, omisiones, arrepentimientos y tentativas, obras y sobras, que es cada vida, encuentra en la muerte, ya que no sentido o explicación, fin. Frente a ella nuestra vida se dibuja e inmoviliza. Antes de desmoronarse y hundirse en la nada, se esculpe y vuelve forma inmutable. Ya no cambiaremos sino para desaparecer. Nuestra muerte ilumina nuestra vida. Si nuestra muerte carece de sentido, tampoco lo tuvo nuestra vida. Por eso cuando alguien muere de muerte violenta solemos decir, se la buscó. Y es cierto, cada quien tiene la muerte que se busca, la muerte que se hace. Muerte de cristiano o muerte de perro son maneras de morir que reflejan maneras de vivir. Si la muerte nos traiciona y morimos de mala manera, todos se lamentan. Hay que morir como se vive. La muerte es intransferible, como la vida. Si no morimos como vivimos es porque realmente no fue nuestra la vida que vivimos. No nos pertenecía como no nos pertenece la mala suerte que nos mata. Dime cómo mueres y te diré quién eres. Para los antiguos mexicanos la oposición entre muerte y vida no era tan absoluta como para nosotros. La vida se prolongaba en la muerte y a la inversa. La muerte no era el fin natural de la vida, sino fase de un ciclo infinito. Vida, muerte y resurrección eran estadios de un proceso cósmico que se repetía insaciable. La vida no tenía función más allá que desembocar en la muerte, su contrario y complemento, y la muerte, a su vez, no era un fin en sí. El hombre se alimentaba con su muerte, la voracidad de la vida, siempre insatisfecha. El sacrificio poseía un doble objeto. Por una parte, el hombre accedía al proceso creador, pagando a los dioses simultáneamente la deuda contraída por la especie, y por la otra, alimentaba la vida cósmica y la social que se nutría de la primera. Posiblemente el rasgo más característico de esta concepción es el sentido impersonal del sacrificio. Del mismo modo que su vida no le pertenecía, su muerte carecía de todo propósito personal. Los muertos, incluso los guerreros caídos en el combate y las mujeres muertas en el parto, compañeros de Huitzilopochtli, el dios solar, desaparecían al cabo de algún tiempo, ya para volver al país indiferenciado de las sombras, ya para fundirse al aire, a la tierra, al fuego, a la sustancia animadora del universo. Nuestros antepasados indígenas no creían que su muerte les pertenecía, como jamás pensaron que su vida fuese realmente su vida, en el sentido cristiano de la palabra. Todo se conjugaba para determinar desde el nacimiento la vida y la muerte de cada hombre, la clase social, el año, el lugar, el día, la hora. El azteca era tan poco responsable de sus actos como de su muerte.
Espacio y tiempo estaban ligados y formaban una unidad indispensable. A cada espacio, a cada uno de los puntos cardinales y al centro en que se inmovilizaban correspondía un tiempo particular. Y este complejo de espacio-tiempo poseía virtudes y poderes propios que influían y determinaban profundamente la vida humana. Nacer un día cualquiera era pertenecer a un espacio, a un tiempo, a un color y a un destino. Todo estaba previamente trazado. En tanto que nosotros disociamos espacio y tiempo, meros escenarios que atraviesan nuestras vidas. Para ellos había tantos espacios-tiempos como combinaciones poseía el calendario sacerdotal, y cada uno estaba dotado de una significación cualitativa, particular, superior a la voluntad humana. Religión y destino regían su vida como moral y libertad presiden la nuestra. Mientras nosotros vivimos bajo el signo de la libertad y todo, aun la fatalidad griega y la gracia de los teólogos, es elección y lucha. Para los aztecas el problema se reducía a investigar la no siempre clara voluntad de los dioses. De ahí la importancia de las prácticas adivinatorias. Los únicos libres eran los dioses. Ellos podían escoger y por lo tanto, en un sentido profundo, pecar. La religión azteca está llena de grandes dioses pecadores. Quetzalcóatl como ejemplo máximo. Dioses que desfallecen y pueden abandonar a sus creyentes del mismo modo que los cristianos reniegan a veces de su Dios. La conquista de México sería inexplicable sin la traición de los dioses que reniegan de su pueblo. El advenimiento del catolicismo modifica radicalmente esta situación. El sacrificio y la idea de salvación, que antes eran colectivos, se vuelven personales. La libertad se humaniza, encarna en los hombres. Para los antiguos aztecas, lo esencial era asegurar la continuidad de la creación. El sacrificio no entrañaba la salvación ultraterrena, sino la salud cósmica. El mundo, y no el individuo, vivía gracias a la sangre y la muerte de los otros hombres. Para los cristianos, el individuo es lo que cuenta. El mundo, la historia, la sociedad está condenado de antemano. La muerte de Cristo salva a cada hombre en particular. Cada uno de nosotros es el hombre y en cada uno están depositadas las esperanzas y posibilidades de la especie. La redención es obra personal. Ambas actitudes, por más opuestas que nos parezcan, poseen una nota común: la vida. Colectiva o individual, está abierta a la perspectiva de una muerte que es, a su modo, una nueva vida. La vida solo se justifica y trasciende cuando se realiza en la muerte. Y esta también es trascendencia, más allá, puesto que consiste en una nueva vida. Para los cristianos, la muerte es un tránsito, un salto mortal entre dos vidas, la temporal y la ultraterrena. Para los aztecas, la manera más honda de participar en la continua regeneración de las fuerzas creadoras, siempre en peligro de extinguirse si no se les provee de sangre, alimento sagrado. En ambos sistemas, vida y muerte carecen de autonomía. Son las dos caras de una misma realidad. Toda su significación proviene de otros valores que las rigen. Son referencias a realidades invisibles. La muerte moderna no posee ninguna significación que la trascienda o refiera a otros valores. En casi todos los casos es, simplemente, el fin inevitable de un proceso natural. En un mundo de hechos, la muerte es un hecho más. Pero como es un hecho desagradable, un hecho que pone en tela de juicio todas nuestras concepciones y el sentido mismo de nuestra vida, la filosofía del progreso, ¿el progreso hacia dónde? ¿Desde dónde?, se pregunta Scheler, pretende escamotearnos su presencia. En el mundo moderno todo funciona como si la muerte no existiera. Nadie cuenta con ella, todo la suprime. Las prédicas de los políticos, los anuncios de los comerciantes, la moral pública, las costumbres, la alegría a bajo precio y la salud al alcance de todo lo que nos ofrecen hospitales, farmacias y campos deportivos. Pero la muerte, ya no como tránsito, sino como gran boca vacía que nada sacia, habita todo lo que emprendemos. El siglo de la salud, la higiene, los anticonceptivos, las drogas milagrosas y los alimentos sintéticos es también el siglo de los campos de concentración, del estado policíaco, de la exterminación atómica y del murder story. Nadie piensa en la muerte, en su muerte propia, como quería Rilke, porque nadie vive una vida personal.
La matanza colectiva no es sino el fruto de la colectivización de la vida. También para el mexicano moderno, la muerte carece de significación. Ha dejado de ser tránsito, acceso a otra vida, más vida que la nuestra. Pero la intrascendencia de la muerte no nos lleva a eliminarla de nuestra vida diaria. Para el habitante de Nueva York, París o Londres, la muerte es la palabra que jamás se pronuncia porque quema los labios. El mexicano, en cambio, la frecuenta, la burla, la acaricia, duerme con ella, la festeja. Es uno de sus juguetes favoritos y su amor más permanente. Cierto, en su actitud hay quizá tanto miedo como en la de los otros, mas al menos no se esconde ni la esconde. La contempla cara a cara con impaciencia, desdén o ironía. Si me han de matar mañana, que me maten de una vez. La indiferencia del mexicano ante la muerte se nutre de su indiferencia ante la vida. El mexicano no solamente postula la intrascendencia del morir, sino la del vivir. Nuestras canciones, refranes, fiestas y reflexiones populares manifiestan de una manera inequívoca que la muerte no nos asusta, porque la vida nos ha curado de espantos. Morir es natural y hasta deseable, cuanto más pronto, mejor. Nuestra indiferencia ante la muerte es la otra cara de nuestra indiferencia ante la vida. Matamos porque la vida, la nuestra y la ajena, carecen de valor. Y es natural que así ocurra. Vida y muerte son inseparables y cada vez que la primera pierde significación, la segunda se vuelve intrascendente. La muerte mexicana es el espejo de la vida de los mexicanos. Ante ambas, el mexicano se cierra, las ignora. El desprecio a la muerte no está reñido con el culto que le profesamos. Ella está presente en nuestras fiestas, en nuestros juegos, en nuestros amores y en nuestros pensamientos. Morir y matar son ideas que pocas veces nos abandonan. La muerte nos seduce. La fascinación que ejerce sobre nosotros quizá brote de nuestro hermetismo y de la furia con que lo rompemos. La presión de nuestra vitalidad, constreñida a expresarse en formas que la traicionan, explica el carácter mortal, agresivo o suicida de nuestras explosiones. Cuando estallamos, además, tocamos el punto más alto de la tensión, rozamos el vértice vibrante de la vida y allí, en la altura del frenesí, sentimos el vértigo. La muerte nos atrae. Por otra parte, la muerte nos venga de la vida. La desnuda de todas sus vanidades y pretensiones y la convierte en lo que es, unos huesos mondos y una mueca espantable. En un mundo cerrado y sin salida, en donde todo es muerte, lo único valioso es la muerte. Pero afirmamos algo negativo. Calaveras de azúcar o de papel de China, esqueletos coloridos de fuegos de artificio. Nuestras representaciones populares son siempre burla de la vida, afirmación de la nadería e insignificancia de la humana existencia. Adornamos nuestras casas con cráneos, comemos el día de los difuntos panes que fingen huesos y nos divierten canciones y chascarrillos en los que ríe la muerte pelona. Pero toda esa fanfarrona familiaridad no nos dispensa de la pregunta que todos nos hacemos: ¿qué es la muerte? No hemos inventado una nueva respuesta, y cada vez que nos la preguntamos nos encogemos de hombros. ¿Qué me importa la muerte si no me importa la vida? El mexicano, obstinadamente cerrado ante el mundo y sus semejantes, ¿se abre ante la muerte? La adula, la festeja, la cultiva, se abraza a ella. Definitivamente y para siempre, pero no se entrega. Todo está lejos del mexicano, todo le es extraño y en primer término, la muerte la extraña por excelencia. El mexicano no se entrega a la muerte porque la entrega entraña sacrificio y el sacrificio a su vez exige que alguien dé y alguien reciba. Esto es, que alguien se abra y se encare a una realidad que lo trascienda. En un mundo intrascendente cerrado sobre sí mismo, la muerte mexicana no da ni recibe, se consume en sí misma y a sí misma se satisface. Así pues, nuestras relaciones con la muerte son íntimas. Más íntimas acaso que las de cualquier otro pueblo, pero desnudas de significación y desprovistas de erotismo. La muerte mexicana es estéril, no engendra como la de aztecas y cristianos.
Nada más opuesto a esta actitud que la de europeos y norteamericanos. Leyes, costumbres, moral pública y privada tienden a preservar la vida humana. Esta protección no impide que aparezcan cada vez con más frecuencia ingeniosos y refinados asesinos, eficaces productores del crimen perfecto y en serie. La reiterada irrupción de criminales profesionales que maduran y calculan sus asesinatos con una precisión inaccesible a cualquier mexicano. El placer con que relatan sus experiencias, sus goces y sus procedimientos. La fascinación con que el público y los periódicos recogen sus confesiones y, finalmente, la reconocida ineficacia de los sistemas de represión con que se pretende evitar nuevos crímenes muestran que el respeto a la vida humana que tanto enorgullece a la civilización occidental es una noción incompleta o hipócrita. El culto a la vida, si de verdad es profundo y total, es también culto a la muerte. Ambas son inseparables. Una civilización que niega a la muerte acaba por negar la vida. La perfección de los criminales modernos no es nada más una consecuencia del progreso de la técnica moderna, sino del desprecio a la vida inexorablemente implícito en todo voluntario escamoteo de la muerte. Y podría agregarse que la perfección de la técnica moderna y la popularidad de la murder story no son sino frutos, como los campos de concentración y el empleo de sistemas de exterminación colectiva, de una concepción optimista y unilateral de la existencia. Y así, es inútil excluir a la muerte de nuestras representaciones, de nuestras palabras, de nuestras ideas, porque ella acabará por suprimirnos a todos y en primer término a los que viven ignorándola o fingiendo que la ignoran. Cuando el mexicano mata, por vergüenza, placer o capricho, mata a una persona, a un semejante. Los criminales y estadistas modernos no matan, suprimen. Experimentan con seres que han perdido ya su calidad humana. En los campos de concentración primero se degrada al hombre. Una vez convertido en objeto se le extermina en masa. El criminal típico de la gran ciudad, más allá de los móviles concretos que lo impulsan, realiza en pequeña escala lo que el caudillo moderno hace en grande. También a su modo experimenta, envenena, disgrega cadáveres con ácidos, incinera despojos, convierte en objeto a su víctima. La antigua relación entre víctima y victimario, que es lo único que humaniza el crimen, lo único que lo hace imaginable, ha desaparecido. Como en las novelas de Sade no hay ya sino verdugos y objetos, instrumentos de placer y destrucción, y la inexistencia de la víctima hace más intolerable y total la infinita soledad del victimario. Para nosotros, el crimen es todavía una relación, y en ese sentido posee el mismo significado liberador que la fiesta o la confesión. De ahí su dramatismo, su poesía y, por qué no decirlo, su grandeza. Gracias al crimen accedemos a una efímera trascendencia. En los primeros versos de la octava elegía de Duino, Rilke dice que la criatura, el ser en su inocencia animal, contempla lo abierto, al contrario de nosotros que jamás vemos hacia adelante, hacia lo absoluto. El miedo nos hace volver el rostro, darle la espalda a la muerte, y al negarnos a contemplarla, nos cerramos fatalmente a la vida, que es una totalidad que la lleva en sí. Lo abierto es el mundo en donde los contrarios se reconcilian y la luz y la sombra se funden. Esta concepción tiende a devolver a la muerte su sentido original, que nuestra época le ha arrebatado. Muerte y vida son contrarios que se complementan. Ambas son mitades de una esfera que nosotros, sujetos a tiempo y espacio, no podemos sino entrever. En el mundo prenatal, muerte y vida se confunden. En el nuestro se oponen. En el más allá vuelven a reunirse, pero ya no en la ceguera animal anterior al pecado y a la conciencia, sino como una inocencia reconquistada. El hombre puede trascender la oposición temporal que las escinde y que no reside en ellas, sino en su conciencia, y percibirlas como una unidad superior. Este conocimiento no se opera sino a través de un desprendimiento. La criatura debe renunciar a su vida temporal y a la nostalgia del limbo del mundo animal. Debe abrirse a la muerte si quiere abrirse a la vida. Entonces será como los ángeles. Así,
Frente a la muerte hay dos actitudes. Una hacia adelante, que la concibe como creación. Otra de regreso, que se expresa como fascinación ante la nada o como nostalgia del limbo. Ningún poeta mexicano o hispanoamericano, con la excepción acaso de César Vallejo, se aproxima a la primera de estas dos concepciones. En cambio, dos poetas mexicanos, José Gorostiza y Javier Villaurrutia, encarnan la segunda de estas dos direcciones. Si para Gorostiza la vida es una muerte sin fin, un continuo despeñarse en la nada, para Villaurrutia la vida no es más que nostalgia de la muerte. La afortunada imagen que da título al libro de Villaurrutia, Nostalgia de la muerte, es algo más que un acierto verbal. Con él, su autor quiere señalarnos la significación última de su poesía. La muerte como nostalgia y no como fruto o fin de la vida equivale a afirmar que no venimos de la vida, sino de la muerte. Lo antiguo y original, la entraña materia, es la huesa y no la matriz. Esta aseveración corre el riesgo de parecer una vana paradoja o la reiteración de un viejo lugar común. Todos somos polvo y vamos al polvo. Creo, pues, que el poeta desea encontrar en la muerte, que es en efecto nuestro origen, una revelación que la vida temporal no le ha dado, la de la verdadera vida. Al morir, la aguja del instantero recorrerá su cuadrante, todo cabrá en un instante, y será posible, acaso, vivir después de haber muerto. Regresar a la muerte original será volver a la vida de antes de la vida, a la vida de antes de la muerte, al limbo, a la entraña materna. Muerte sin fin, el poema de José Gorostiza, es quizá el más alto testimonio que poseemos los hispanoamericanos de una conciencia verdaderamente moderna, inclinada sobre sí misma, presa de sí, de su propia claridad cegadora. El poeta, al mismo tiempo lúcido y exasperado, desea arrancar su máscara a la existencia para contemplarla en su desnudez. El diálogo entre el mundo y el hombre, viejo como la poesía y el amor, se transforma en el del agua y el vaso que la ciñe, el del pensamiento y la forma en que se vierte y a la que acaba por corroer. Preso en las apariencias, árboles y pensamientos, piedras y emociones, días y noches, crepúsculos no son sino metáforas, cintas de colores. El poeta advierte que el soplo que hincha la sustancia la modela y la erige forma. Es el mismo que la carcome y arruga y destrona. En este drama sin personajes, pues todos son nada más reflejos, disfraces de un suicida que dialoga consigo mismo en un lenguaje de espejos y ecos, tampoco la inteligencia es otra cosa que reflejo, forma, y la más pura de la muerte, de una muerte enamorada de sí misma. Todo se despeña en su propia claridad, todo se anega en su fulgor, todo se dirige hacia esa muerte transparente. La vida no es sino una metáfora, una invención con que la muerte, también ella, quiere engañarse. El poema es el tenso desarrollo del viejo tema de Narciso, al que por otra parte no se alude una sola vez en el texto, y no solamente la conciencia se contempla a sí misma en sus aguas transparentes y vacías, espejo y ojo al mismo tiempo, como en el poema de Valéry. La nada, que se miente, forma y vida, respiración y pecho, que se finge corrupción y muerte, termina por desnudarse y ya vacía, se inclina sobre sí misma, se enamora de sí, cae en sí, incansable, muerte sin fin. En suma, sí, en la fiesta, la borrachera o la confidencia, nos abrimos. Lo hacemos con tal violencia que nos desgarramos y acabamos por anularnos. Y ante la muerte como ante la vida, nos alzamos de hombros y le oponemos un silencio o una sonrisa desdeñosa. La fiesta y el crimen pasional o gratuito revelan que el equilibrio del que hacemos gala solo es una máscara, siempre en peligro de ser desgarrada por una súbita explosión de nuestra intimidad. Todas estas actitudes indican que el mexicano siente en sí mismo y en la carne del país la presencia de una mancha, no por difusa, menos viva, original e imborrable. Todos nuestros gestos tienden a ocultar esa llaga, siempre fresca, siempre lista a encenderse y arder bajo el sol de la mirada ajena.
Ahora bien, todo desprendimiento provoca una herida. A reserva de indagar cómo y en qué momento se produjo ese desprendimiento, debo apuntar que cualquier ruptura con nosotros mismos o con lo que nos rodea, con el pasado o con el presente, engendra un sentimiento de soledad. En los casos extremos, separación de los padres, de la matriz o de la tierra natal, muerte de los dioses o conciencia aguda de sí. La soledad se identifica con la orfandad y ambos se manifiestan generalmente como conciencia del pecado. Las penalidades y vergüenza que inflige el estado de separación pueden ser consideradas, gracias a la introducción de las nociones de expiación y redención, como sacrificios necesarios, prendas o promesas de una futura comunión que pondrá fin al exilio. La culpa puede desaparecer, la herida cicatrizar, el exilio resolverse en comunión. La soledad adquiere así un carácter purgativo, purificador. El solitario o aislado trasciende su soledad, la vive como una prueba y como una promesa de comunión. El mexicano, según se ha visto en las descripciones anteriores, no trasciende su soledad, al contrario, se encierra en ella. Habitamos nuestra soledad como Filotete su isla, no esperando, sino temiendo volver al mundo. No soportamos la presencia de nuestros compañeros encerrados en nosotros mismos, cuando no desgarrados y enajenados. Apuramos una soledad sin referencias a un más allá redentor o a un más acá creador. Oscilamos entre la entrega y la reserva, entre el grito y el silencio, entre la fiesta y el velorio, sin entregarnos jamás. Nuestra impasibilidad recubre la vida con la máscara de la muerte. Nuestro grito desgarra esa máscara y sube al cielo hasta distenderse, romperse y caer como derrota y silencio. Por ambos caminos, el mexicano se cierra al mundo, a la vida y a la muerte.